hacer una oración. Yo te pido que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, que no solamente, Señor, tengamos la capacidad de retener la información, sino la sabiduría para aplicarla a nuestras vidas, de tal forma que la información se convierta en formación, Señor, y que esta sea una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto en nosotros, Señor. Padre, que sea un conocimiento aplicado a la vida, que nos lleve a ser más agradecidos, más rendidos, más humildes, y no un conocimiento que se quede en el intelecto, que nos envanezca, Señor. Pedimos tu dirección, pedimos que quites todo estorbo del medio, que todo tipo de barrera de opresión, de distracción, sea anulada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, a lo mejor hay algunos en casa, les cuesta trabajo, ¿verdad? Concentrarse, tienen al perro ladrando, al marido roncando, a los hijos llorando, lo que sea, pero traten de poner toda la atención posible, porque como ya escucharon el tema, ¿verdad? Hoy pues intentaremos no solamente entender aquello que seguramente ya hemos estudiado, sino aplicarlo de alguna forma a nuestras vidas. Este tema nace en mi corazón porque me doy cuenta que a veces estudiamos todas las doctrinas de la salvación que nos habla Romanos, que seguramente ustedes ya han visto la gran mayoría o algunas de ellas, pero las estudiamos a veces en tercera persona, ¿no? Nos los explican pues hablando acerca de lo que Dios hace en los demás o lo que significa cada una de estas verdades doctrinales. Sin embargo, me doy cuenta que hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, que han estudiado en institutos, que sirven en la iglesia y que realmente en el día a día no han, no digo entendido, pero aplicado, creído o interiorizado estas doctrinas de la salvación de forma práctica a sus vidas. Por ejemplo, para no entrar con ideas o, como se dice, con lagunas, ¿verdad? Hay mucha gente que lleva años dentro del cuerpo de Cristo que sigue viviendo con mucha culpa. Y cuando nosotros entendremos las doctrinas de la salvación y las aplicamos a nuestras vidas, no podemos vivir ya con culpa, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene años en Cristo, pero que le sigue teniendo miedo a Dios. No hablo del temor de Dios, del cual habla la Biblia, de una honra, de un respeto hacia su persona, sino hablo de un miedo, ¿verdad? Así de que me equivoqué y siento que me va a caer un helicóptero encima. Entonces, descubro que hay mucha gente que a pesar del conocimiento adquirido, por una u otra razón, no están aplicando de forma práctica esas doctrinas a sus vidas. De ahí nace el querer compartir con ustedes este tema para que como lo orábamos, no solamente tengamos la información, sino que esa información, al ser aplicada en nuestras vidas, se convierta en formación. Y esa es mi intención. Va a ser un mensaje muy sencillo, pero donde de verdad, mis hermanos, si creemos cada una de estas verdades, puede impactar nuestras vidas y las de aquellos a quienes se las compartamos. Hay muchos pasajes, sobre todo en la carta a los romanos, donde se nos habla acerca de cada una de estas doctrinas de la salvación, la justificación, la redención, la propiciación, la reconciliación y todo lo raro que termina en Sion, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo la primera vez nos hacíamos unas bolas que hacíamos una confusión, ¿verdad? Porque parecen ser similares, pero cada una implica una verdad distinta. Inclusive al día de hoy, si todavía no has aprendido a distinguir cuál es la diferencia entre cada una, ya sea en su definición o en su aplicación, también esta clase va a servir. Entonces, vamos de lleno a Romanos capítulo 3. No los quiero saturar de versículos, utilizaré nada más uno para cada una de estas verdades doctrinales. Estaremos hablando de 5 de ellas, que son la justificación, la redención, la propiciación, la reconciliación y la adopción. La última etapa de la salvación será la glorificación de nuestros cuerpos, pero ya no quiero meterme tanto en eso. Quizá lo mencionemos al aire dentro de alguna de ellas, pero mi intención es principalmente hablar de aquellas que hoy aquí en la vida necesitamos entender, creer y poner en práctica en el día a día. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, ya sabemos todos que este era nuestro estado sin Dios, ya nos quedó claro, Romanos 3:10, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra linda cara de Winnie Pooh, porque no hay justo, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Ni a un uno más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad?
No hay justo ni a un uno. Si estás con tu marido ahí en la cama, con tu hijo, con tu hermano, voltealo a ver a los ojos y así con esa cara de mustio que tiene sábado por la mañana que no rompe ni un plato, tú sabes que también tiene lo suyo, ¿verdad? Algunas hermanas le están haciendo... Entonces, todos en nuestro estado caído, antes de conocer a Cristo, estábamos, dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad innegable que tristemente hoy no se predica en muchas iglesias, donde por miedo a ofender al ser humano, pues bueno, hablan todo bonito, ¿verdad? Pero la realidad es que por causa del pecado, nosotros estamos o estábamos sin Cristo, destituidos completamente, apartados. Pero aquí vienen una a una en fila las doctrinas de la salvación, que son increíbles cuando las entendemos y las creemos, siendo justificados. Y esta justificación, dice la Biblia, fue gratuitamente por su gracia. Luego añade que esta justificación ocurrió mediante la redención. Fíjate cómo no son lo mismo. Nuestro estado es ser justificados, pero ocurrió mediante la redención, a quien Dios puso, versículo 25, número 3, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los tiempos, los pecados pasados, perdón. Vámonos una a una con las primeras tres. Lo primero que la Biblia nos enseña es que estábamos destituidos, pero fuimos justificados. Justificar es declarar justo a alguien delante de alguien más. En este caso, nosotros somos declarados justos delante de Dios. Hay un ejemplo que yo pongo para entenderlo mucho mejor y que es realmente muy sencillo, pero muy práctico. Cuando tú ibas a la escuela, o inclusive actualmente en el ITI, ¿verdad? Nosotros teníamos un límite de faltas. Y yo recuerdo perfectamente que si acumulaba en el año cierta cantidad de faltas, ya no tenía derecho a examen y reprobaba ese semestre o ese año la materia. Y la maestra te iba poniendo en la lista una serie de taches de acuerdo a cada falta. Por más pretextos, inventos y excusas que tú presentaras, ese tache no se borraba, a menos que fuera una escuela medio barco o patito, ¿verdad? Pero las escuelas serias únicamente lo borraban o lo borran si tú presentabas ¿un qué? Un justificante. Y muchas veces era un justificante médico, que básicamente era una receta médica donde el doctor constataba que habías estado enfermo y que por eso no te ibas a presentar o no te has presentado en días pasados a la escuela. Y ahí es cuando, antes de Cristo, en nuestro estado caído, medio corrupto, ¿verdad? Dábamos gloria a Dios si teníamos un amigo médico en la familia, porque nos íbamos de viaje y nos daba un justificante médico. No tomen este mal tip, mis hermanos. El punto es que tú llegabas a la escuela con el justificante, con una sonrisa de oreja a oreja, y le decías, maestra, me tiene que borrar mis taches porque aquí está mi justificante. Y cuando llegaba fin de año, la maestra no te decía o no te dice actualmente, hey, vas a presentar el examen, pero porque borré tus faltas, ¿eh? Acuérdate que tenías 25 y las borré, porque el justificante hacía que esas faltas desaparecieran, que ni siquiera la maestra pudiera tenerlas presentes en su mente. El justificante hacía que las faltas es como si no hubieran existido. Y querida familia, esto es lo primero que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos justificó, lo cual significa que Dios no está desde el cielo viéndonos diciendo, hey, mira, hoy te voy a bendecir, pero acuérdate de todas las tachas que tenías. Y acuérdate de todo lo que hiciste el año pasado. Y cuando lleguemos al cielo no va a decir, uy, borré como 320 y tantos mil y pues nada más por eso, pero que te remuerda la conciencia toda la vida porque mira todo lo que hiciste. No, justificar es ser declarado justo, lo cual implica que toda esa lista de taches, de pecados, de ofensas que cometimos delante de Dios, escúchame, fueron borradas de la lista por completo. No solamente lo tienes que entender, lo tienes que creer. Hay mucha gente que lo explica perfecto, pero sigue viviendo con culpa porque no lo ha creído, porque es algo incomprensible para la mente humana.
que está acostumbrada a guardar rencor, a vengarse, que no entiende todavía esta esencia del carácter perdonador y misericordioso de Dios, pero es algo que aunque no entendamos, tenemos que aceptar por fe, porque Dios así lo dijo. Es como si un juez le dice a un criminal, te voy a liberar porque alguien está pagando en tu lugar, una doctrina que veremos más adelante, y el criminal dice, no lo entiendo, pero no lo tiene que entender. Tiene simplemente que escuchar y aceptar el veredicto del juez. Y es, queridos amigos, alumnos y hermanos, lo que dice la Biblia, que la sangre de Cristo, primera de Juan 1:7, nos limpia del griego katsarizo, que significa borra, elimina, purifica todo pecado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que ya no pecamos? No, vamos a seguir lidiando, y claro, con los efectos terrenales del pecado en un cuerpo caído, en un mundo caído. Pero ante los ojos de Dios hemos sido declarados justos y tenemos que avanzar en otra doctrina, que es otro tema que no trataremos hoy, que es la santificación. No se trata de abusar de la gracia de Dios, lo cual está muy de moda en las iglesias o pseudoiglesias modernas, ¿verdad? Donde, ay, como Dios me perdonó, pues aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿verdad? Y de victoria en victoria hasta llegar a la corona, pero me refiero a las caguamas para algunos, y abusan de la gracia de Dios, y eso ya no es gracia, ya es desgracia, y no va por allá. Al contrario, entender y creer tan grande amor de Dios nos tiene que quebrantar tanto el corazón, que no nos lleva a decir voy a abusar, sino decir Dios, gracias por amarme tanto, y es tan grande tu amor que quiero corresponder y no fallarte, sino servirte y serte fiel. Pero a lo que iba es a esto. Delante de Dios ya no hay esa culpa. Él nos ve ahora a través de Jesucristo. Y hay otro ejemplo que quiero utilizar, que está muy de moda todavía, aunque ya en algunos lugares de salida. Para viajar a muchos países como Estados Unidos, no sé si por ahí tengamos alguno que otro hermano gringo conectado, ¿verdad? Tú necesitas presentar, al menos si vas desde México a la aerolínea, una prueba negativa de COVID. Si tu prueba es positiva, no te permiten entrar. Aunque tú digas, pero es que yo tengo familia y yo amo Estados Unidos, me sé el himno nacional y me encantan las hamburguesas, ¿verdad? Y mira, yo construí tal parque, perdón, pero si tu prueba no es negativa, por más cosas que hagas y que digas, no entras. Y lo mismo es para entrar al reino de los cielos. Nadie puede llegar y decir, Señor, pero yo prediqué, yo serví, yo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Lo sabemos todos, Efesios 2, del 8 al 10. Es por gracia, no es por nuestras obras. Entonces mucha gente va a llegar, Señor, yo hice mi primera comunión, yo fundé tantas iglesias, yo servía, Jesús lo dijo. Muchos me van a decir aquel día, Mateo 7:22 al 24, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, Señor, en tu nombre profetizamos. Pon atención a esta lista de 3 eventos. Es gente que predicó la palabra, es gente que tenía probablemente dones, es gente que tenía autoridad. No eran personas que fueron un domingo a la iglesia, porque de entrada para echar un demonio fuera hay que saber echarlo, hay que tener autoridad para echarlo. Y Jesús no les reprocha diciendo, no es cierto, eso no lo hicieron en mi nombre. Probablemente lo hicieron, pero el veredicto es, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque seguían contaminados y su prueba dio positivo a la prueba del pecado. Esta es la condición del ser humano. Nada de lo que hayamos hecho nos puede dar acceso al reino de los cielos. Pero la buena noticia que presenta Pablo es que aunque estamos destituidos de la gloria de Dios y por nada del mundo podemos entrar, si tú pusiste tu confianza y tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, por así decirlo, cuando llegues al cielo y le presentes a los agentes de migración y aduana celestial tu prueba, ¿verdad? Le digo yo, hice una serie que se llamaba de SARS-CoV-2, que es el virus más grave y más grande que existe. Te van a decir, mire, su prueba dice que usted dio positivo al PK2, al pecado, pero puede pasar porque la prueba ha sido borrada por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que lo ha declarado justo delante de Dios. Cuando nosotros creemos esto, mis hermanos,
Es imposible seguir viviendo de amargados. Si estás con un familiar por ahí medio amargado y es de confianza, empújalo así, dale un zape si no va a provocar un problema y dile, ya tienes que cambiar tu actitud y sonreír y disfrutar de la vida, ¿verdad? Porque mira, si cuando tú vas de viaje te dicen puedes pasar porque la prueba salió negativa, ¿verdad? Y la gente se alegra porque va a ir una semana o 2 semanas o 3 semanas de vacaciones en este verano. Imagínate la alegría con la que tenemos que vivir sabiendo que tenemos un boleto pagado, que no nos costó nada, que Cristo nos lo regaló con su sacrificio en la cruz del Calvario, con una prueba que dice limpio, puede pasar, no hay pecado, salió negativo para entrar, no durante el verano a Europa, a Estados Unidos, al Caribe, sino por los siglos de los siglos de los siglos al reino de los cielos. Esto es lo que ocurre mediante la justificación. Somos declarados justos delante de Dios y por causa de su justicia que se nos imputa a nosotros, de ser totalmente ajenos a la vida eterna, somos partícipes de la misma. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, al rato hablaremos de esto, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el testimonio, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, entendámoslo mis hermanos, herederos, no de Carlos Slim, de Donald Trump. Hay gente que vive confiada por la herencia que tiene, porque mi papá es el diputado y mi tío es el gobernador. Tú eres hijo no del rey de España, sino del rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué vivir acomplejados, sintiéndonos inferiores a los demás, cuando somos ciudadanos de los cielos, hijos del creador del universo, embajadores del reino de los cielos en la tierra? Dice la Biblia, herederos de Dios y coherederos con Cristo, por supuesto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a lo que quería llegar es a esto, versículo 18. Quizá le estás pasando mal, crisis, la pandemia, problemas en casa, en el ministerio, en el trabajo, lo que sea, pero dice la Biblia en el versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no tienen que ser pretexto para amargarnos y deprimirnos y tenernos estresados, porque creemos que esto es solamente de paso, que nuestra verdadera ciudadanía y vida está en la eternidad. Y concluye Pablo, esto que estamos pasando no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, estamos solamente de paso, pero debido a la justificación tenemos un boleto y una prueba negativa para nuestro verdadero destino, que es el reino de los cielos. Imagínate que en este verano tú te vas de vacaciones a Europa y de repente por problemas en el clima el avión tiene que aterrizar durante 24 horas en San Juan de las Tunas, el Chico, ¿verdad? O aquí en Calimaya, desde donde está transmitiendo un servidor, porque ni a Metepec le llego, estamos en Calimaya. Y bueno, y no es un lugar muy bonito, muy turístico precisamente, ¿verdad? Entonces imagínate que el avión aterriza y no hay nada que hacer, pero tú sabes que solo son 24 horas y que al otro día vuelves a abordar y te espera un mes por todo el mundo de tour. ¿Te sentirías amargado estas 24 horas? No, quizá dirías, bueno, no está cómodo, pero estarías pensando en lo que viene, alegre en lo que viene, emocionado con lo que viene. ¿Sabes por qué hay tanto cristiano amargado? Por tanto mensaje humanista y terrenal que se predica hoy en día en el pseudo cristianismo. Porque la mirada del evangelio, entre comillas, moderno, es la tierra, son los bienes de la tierra, las posesiones de la tierra, la salud en la tierra, las riquezas en la tierra. Dejamos de poner nuestra mirada en el cielo. Y no estoy diciendo que no vivamos con propósito en la tierra, de eso prediqué la semana pasada, hay un plan que tenemos que cumplir aquí y hay que disfrutar también aquí con la gracia de Dios, pero entendiendo que este lugar es solamente de paso. Y cuando vengan tormentas sobre nuestras vidas, no es para, ay, amargarnos, Señor, ¿por qué? Sino sonreír y decir, Dios, gracias, porque es solamente un aeropuerto de paso, no van a ser 24 horas, quizás sean algunos años, pero no se comparan con la eternidad en tu presencia. Ahí es donde realmente vamos, ahí es donde pertenecemos, ahí no merecíamos entrar, pero Cristo nos dio tanto el boleto
como la prueba negativa con su sangre, justificados delante de Dios. Dice en segundo lugar, Romanos 3, 23 a 24, que esto ocurrió mediante la redención que es en Cristo Jesús. No sería posible la justificación sin la redención. La justificación es una posición que se nos da para presentarnos delante de Dios, pero la redención se refiere a algo que Cristo hizo y lo voy a explicar. Redimir es el término que se utilizaba para describir cuando alguien pagaba el precio por un esclavo para dejarlo en libertad. Se decía entonces que había sido redimido. Y es lo que Jesús hizo, nos redimió. ¿De qué nos redimió Jesús? Del reino de las tinieblas al que le pertenecíamos, de la muerte a la que estábamos destinados por causa del pecado. Satanás, dice la Biblia, que tenía derecho sobre nosotros. Acuérdate que es el acusador de los hermanos, y de ahí un término que a lo mejor has escuchado mucho en la iglesia, que es el término de derechos legales. No aparece explícitamente en la Biblia, pero mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice así. Por allá había uno en Colosenses también que quería compartirles, pero aquí está. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice, y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad. Y dice, y versículo 10, y ya están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida como ya lo vimos juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, pero no solo perdonó los pecados, no solo ocurrió algo en el cielo, sino también hubo terremotos en el infierno, porque dice que anuló, versículo 14, el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos de toda la lista de ofensas, rebeliones, pecados delante de Dios, por la cual estamos destituidos de su gloria, condenados a la perdición eterna. Y dice la Biblia que esta acta la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y luego dice la Biblia, despojando a los principados y a las potestades, o sea, les quitó autoridad sobre tu vida. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y un capítulo atrás dice que nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre nosotros el perdón de pecados. Que bueno, creo que se está en Filipenses 1. Aquí fue el diablo que se metió y me confundió, pero lean todo Filipenses y Colosenses hasta que lo encuentren. Nos rescató del reino de las tinieblas, nos rescató de la condenación eterna, nos rescató de las garras de la muerte, nos dio autoridad, dice Lucas capítulo 10, 19, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y añadió Jesús, y nada nos dañará. Mis hermanos, ¿cuál es la segunda aplicación que quiero extraer de esto? Tenemos que vivir no solo contentos por la promesa de la vida eterna, no solo contentos por el boleto que ya tenemos, sino confiados por la autoridad que tenemos aquí en la tierra. Porque Dios pudo haber dicho, mira, te doy la vida eterna, pero mientras vivas, a ver ahí cómo te va con el diablo y ahí te haces bolas tú solo con él, pero no es así. Vivimos con autoridad y con la promesa de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que nadie os podrá hacer daño si seguimos el bien, de que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, de que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, de que aunque en el mundo tendremos aflicción,
Tenemos que confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Todos estos son versículos que algunos de ellos tú seguramente has oído y que probablemente muchos has memorizado, pero que a pesar de eso, seguimos sin vivir, porque no los hemos creído o interiorizado, y a eso voy. No es suficiente con pasar con 10 un examen de teología y decir, expliqué perfecto la redención, si en el día a día no lo aplicaste. Es como un arquitecto que pasó con 10 su examen de titulación, pero se le cayó la casa, ¿no? Yo preferiría un arquitecto que sabe hacer bien las casas, aunque de repente los conceptos se le traben un poco en la cabeza, pero que en la práctica todo lo tenga claro y presente. Y es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Sabemos presentar exámenes, pero no sabemos enfrentar al diablo, porque los conceptos que hemos aprendido no los hemos creído o aplicado o interiorizado. Y me encuentro con hermanos de años en Cristo que llegan, pastor, ore por mí, vaya a ungir mi casa porque se prenden las luces, se oyen voces, se mueven cosas, se me aparece el diablo y me hace ¡bú! ¿Cómo está, hermano? Pues aquí padeciendo la persecución y el diablo me está afligiendo y me descompuso el tostador y me apagó la tele y todas estas cosas que no nos deberían de hacer temer, ¿verdad? Y de verdad te prometo que hermanos ya con años de conocimiento de autoridad están aterrorizados, que algunos no quieren entrar a su casa por las cosas que suceden cuando Jesús dijo, tienes autoridad. Y si creyéramos esto, en vez de temer, entraremos enojados y te me vas en el nombre de Jesús en este instante. Y quieres molestar, pues te pongo alabanzas, recordando que cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se va porque Satanás no soporta la alabanza y de una u otra forma viviríamos en victoria, pero hay hermanos que ahí están el diablo. Y tú ves en la Biblia a Pablo que escribe estas verdades doctrinales, pero no solamente las escribió, sino que las creyó y las vivió. Y es el que dice que si amamos a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y luego añade que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque él creía y vivía estas verdades. Él no solamente de forma intelectual hablaba de la propiciación, perdón, de la redención, y decía, oh sí, aleluya, fui rescatado, sino que lo creía en verdad. Y él dentro de sí pensaba, a mí Satanás no me va a atemorizar, no me va a amedrentar, ¿verdad? Porque yo camino en el nombre de Jesús y todo lo que suceda, aún la oposición del diablo va a obrar para bien. Y realmente así sucedió. Tú recuerdas que en una ocasión lo meten a la cárcel, Hechos 16, y en vez de decir, el diablo me metió a la cárcel, las injusticias de la vida, llamen al pastor para que ore por mí. ¿Por qué me pasó eso? Se puso a alabar a Dios a altas horas de la noche. Dios mandó un terremoto, libera a Pablo, libera a Bernabé que estaba con él, los presos se arrepienten porque no huyeron, allí se quedaron del impactados que quedaron, el carcelero le entrega su vida a Cristo, la familia del carcelero también, de ahí nace el versículo famoso de cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué mandé a la cárcel a Pedro? En otra ocasión lo arrestan porque un grupo de judíos lo quería matar en Jerusalén, lo rescata el tribuno romano que era la autoridad local y empieza una serie de juicios. En medio de estos le predica a los líderes religiosos de los judíos, le predica al tribuno, le predica a los gobernadores Porcio Festo, Félix y a los reyes Priscila y Agripa. Apela a su derecho como ciudadano romano para ir delante del César, a quien también le predicó. Nos enseña la Biblia que predicó en la casa real de Roma y hubo gente de ahí que se arrepintió y que le entregó su vida a Cristo. Lo mejor de todo es que logró ir a Roma después de años de intentarlo y no poder, y con los gastos todos pagados por el Imperio Romano, donde en una casa alquilada le permitían recibir cristianos para compartirles de la palabra. Camino a Roma, el barco en el que iba naufraga. Antes de naufragar, un ángel se le aparece y le dice, no temas, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, lo cual creemos mucho significa que ellos se iban a entregar a Cristo. O sea que si esto es así, se arrepintió y se entregaron a Cristo los prisioneros, los esclavos del barco,
los trabajadores del barco, el capitán del barco, el dueño del barco y el que iba a cargo de los esclavos del barco. Llegan a una isla donde Dios se glorifica haciendo milagros a través de Pablo y donde también gente conoció a Cristo. El diablo ha de haber dicho, ¿para qué hice que naufragara Pablo? En otra ocasión vuelve a naufragar. El diablo dice, ahora sí no me la aplica, le mando un tiburón para que se lo coma. Pues Pablo no le predica al tiburón y el tiburón también se convierte a Cristo. Y de ahí viene el pescadito que le ponemos en nuestro coche en la parte de atrás, ¿no te la sabías? Esto último ya no es cierto, ¿verdad? Pero te das cuenta que no había forma de detenerlo. Entonces, Pablo no andaba, ay, el diablo. Más bien yo creo que el diablo andaba, ay, el Pablo, ¿verdad? Y mis hermanos, se nos ha olvidado que el grande no era Pablo, sino el Dios de Pablo. Y que el Dios de Pablo es nuestro Dios. Y que la autoridad que le dio a Pablo y el espíritu que le dio a Pablo es la misma autoridad y el mismo espíritu que nos ha dado a nosotros. Entendámoslo, ya no somos esclavos del enemigo. Los demonios que fastidian ya no tienen autoridad. Y si has pecado, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y vive en la libertad que Él te ha dado, con la autoridad que Él te ha dado para hollar serpientes y escorpiones sin temor, porque la promesa es, y nada les dañará. ¿Tú no crees que a los pastores cada rato nos hacen brujería? Por supuesto que sí. Llegan también hermanos afligidos, me están haciendo brujería, me encontré un muñeco vudú que están haciendo de mí. Mi hermano, si estás en Cristo, en comunión con Él, no te pueden tocar, por más que hagan. En la iglesia hemos encontrado abajo de las sillas gente que deja cartas, ya sea ahí jeroglíficos y cosas raras, ¿verdad? Algún día me dijeron, hay una señora ahí medio rara que creemos que está haciendo brujería y que la pasen hasta adelante para que escuche la palabra y que entregue su vida a Cristo. No le tememos al enemigo. Él nos tiene que temer a nosotros porque es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Imagínate si estuviera afligido yo por todos los vudús que debemos de tener, estaría en media clase. ¡Ay! Sentí una aguja aquí. ¡Ay! Otra por acá. Toma nuestras fotos de redes sociales. Hay gente afligida. Me robaron una foto y qué tal que le hacen magia negra. Imagínate todo lo que no nos hacen a los pastores en el mundo, ¿verdad? Pero confiamos en que si Dios no lo permite, no nos va a tocar. Y si nos toca es porque Dios lo permitió para obrar a favor de nosotros su propósito en nuestras vidas. Entonces, no tengas miedo del diablo, ten temor de apartarte de Dios, porque ahí sí, separados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando venimos a Cristo, no solo soy justificado delante de Dios con la promesa de la vida eterna, sino que soy rescatado de la muerte, de las garras del pecado, de las garras del enemigo. Vengo al reino de los cielos con la autoridad de Dios como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, porque Jesús no solo me justificó, también me redimió. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte, ya no soy siervo del reino de las tinieblas. Después de esto, regresamos a Romanos 8. De cada una de estas podríamos seguir toda la hora entera, pero mi idea era ver en un solo mensaje alguna aplicación práctica al día a día que nos llevara no solo a saber, sino a entender, a creer para entonces poder vivir. Dice Romanos capítulo 3, volvemos, versículo 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, que esto ocurrió mediante la redención, o sea, Jesús fue el pago, ¿verdad? El que nos rescató, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y aquí es donde algunos se confunden, dice, ok, ya entendí la justificación, la redención, pero ¿qué significa que Jesús fue puesto como propiciación? La palabra propiciación significa básicamente lo siguiente: intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de alguien más, para apaciguar esa ira. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo explico para que quede más claro. Nosotros, por causa del pecado, estábamos bajo la ira de Dios. De hecho, antes de Romanos 3, en Romanos capítulo 1, Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de todo el pecado, de la injusticia, de toda la maldad. La ira de Dios no es cuando Dios golpea con sus ángeles y le dice, ira Gabriel, ira Miguel, ya viste, no, es una ira santa, un enojo santo, porque el enojo no es pecado necesariamente.
El pecado es de dónde procede ese enojo y qué nos lleva a hacer. La ira de Dios es un enojo que parte de su santidad, que es tan elevada que le ofende el pecado y la injusticia y la maldad, y esa santidad lo lleva a traer justicia en contra de todo ese mundo de maldad, de donde es un error creer que Dios, porque es bueno, va a perdonar a todos, porque Él se corrompería a sí mismo. Un Dios santo tiene que castigar el pecado de una humanidad no arrepentida. Tú y yo estábamos bajo la ira de Dios, lo cual quiere decir que Dios estaba enojado con nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos esto, porque hay dos extremos. Quien niega esta realidad y presenta a Dios como si fuera Barney, el amigo de todos, y no es así. Dios ama a todos y perdona al arrepentido, pero el que no se arrepienta, se le va a caer el cantón bien gacho y no la va a librar. Pero por otra parte, tenemos que tener cuidado de no hacerle creer a quien ya entregó su vida a Cristo que Dios está enojado con él. Dios no está de acuerdo con su pecado. Dios trae disciplina por causa del pecado, porque somos sus hijos y nos ama, lo dice Hebreos claramente, ¿verdad? Pero, y Santiago también menciona algo al respecto, no es el tema de hoy, pero Dios ya no está enemistado con nosotros, ya no está enojado con nosotros, porque Cristo fue propiciación. Él intervino y toda la ira de Dios fue descargada sobre él. Él recibe toda esa ira por causa de nuestro pecado. Es propiciación, de modo que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Dice por eso Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Mis hermanos, no podemos seguir como la esposa de Lot mirando al pasado, porque eso nos paraliza. Esta enseñanza de la esposa de Lot tiene muchísimo que enseñarnos. Cometieron errores, se metieron a Sodoma, se equivocaron, pero Dios les da otra oportunidad. Y lo único que les dice es avancen, no se detengan y no miren atrás. ¿Y qué es lo primero que hace ella? Golpear para atrás. Y así estamos a veces. Escuchamos mensajes como estos, pero en vez de mirar hacia adelante y decir, Dios, sí, en el pasado pequé, me equivoqué, cometí pecados de inmoralidad, cometí pecados, Señor, de orgullo, de soberbia, de avaricia, de deshonestidad. En mi corazón hubo engaño, hubo envidia, hubo odio, hubo resentimiento, hay cosas que no estuvieron bien, pero te doy gracias por esta oportunidad, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tu perdón, por tu sacrificio, porque me dices camina hacia adelante, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Pero ¿qué hacemos en vez de eso? Seguimos como la esposa de Lot, viendo atrás a lo que hicimos, a lo que no hicimos, a lo que nos hicieron, a lo que pudimos haber hecho, y si yo hubiera, y si yo no hubiera, y por causa de mirar hacia tu Sodoma, te estás perdiendo de la nueva tierra que Dios tiene por delante. Porque sabes la definición de propiciación, pero no te la has creído. No lo medites para memorizarlo y presentarlo en una prueba. Guarda en tu corazón esta verdad. Repite en tu lugar, Dios no está enojado conmigo. Estamos en paz con Dios. Lo leímos hace rato. El muro de separación fue quitado de medio. Ya no hay velo que impida la entrada al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso confiadamente. Pastor, se apagó su micrófono. Ahí creo que alguien quiere comentar algo, porque algo me apareció aquí, de que se silenció la reunión, pero no. ¿Me siguen escuchando? Sí, adelante. ¿Sí? Okay. Sí, se escucha, pastor. Perfecto, sigo. Y hace rato que leímos que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. Fíjate esta expresión de Pablo en Romanos 8, para estar otra vez en temor. Si lo quieres anotar, fue Romanos 8, 14 y 15 que leímos hace rato. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que viene a Cristo y venía llena de miedo, pero sigue con temor. Se presenta como Mefiboset delante de David, que es un tipo de Cristo. ¿Y qué le dijo David? No temas. Y así a veces estamos.
nos manda a llamar el Rey, nos adopta como sus hijos, pero en vez de creerlo y decir gracias, papá, y venir confiadamente, hay mucha gente que no ora porque tiene miedo de Dios. Hay mucha gente que no va a la iglesia porque se siente indigna por lo que hizo. Fallaste y dices, no, ¿cómo voy a ir así? ¿Y qué va a decir? Y está enojado. Y yo no estoy insinuando que te quedes en esa condición. Hay cosas que tienen que cambiar, por supuesto que sí. Que cuando caes te tienes que arrepentir y te tienes que levantar, también. Pero entendamos, esto no va a ocurrir si nos seguimos lamentando por el pasado, sino hasta que creamos que en verdad ya no hay más condenación, que somos nueva criatura y que nada de lo que hayamos hecho es más grande que el poder de Dios y de la sangre de Cristo para limpiarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos nueva vida. Hay gente que me ha dicho, Jesse, es que tú no sabes lo que yo hice en el pasado, es que tú no sabes, y si tú supieras, y mi respuesta siempre es la misma. Mi hermano, no me lo tienes que contar, no lo tengo que saber, porque me basta lo que ya sé, y lo único que sé es esto: nada de lo que tú hayas hecho es más grande que el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, si a Saulo de Tarso, que mataba cristianos, Dios lo convirtió en el apóstol Pablo, y a Rahab, la ramera del Antiguo Testamento, y cuando hablo de ramera no me refiero precisamente a que vendía ramas en las calles, la perdonó y la usó para bendecir a su pueblo y la puso en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Lo has meditado y no te vuela la cabeza? ¿Qué hace una ramera en la galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11? Es un ejemplo del poder de Dios para transformar la vida de una persona que está arrepentida. Dios puede también transformar nuestras vidas. Di ahí en tu lugar: soy un hijo de un Dios que convierte rameras en ejemplos de fe. El mismo Dios que hizo estériles en madres, huérfanas en reinas, esclavos en gobernantes, perseguidos en conquistadores, cobardes en valientes y hasta asesinos en apóstoles, mis hermanos, es nuestro Dios. Así que créelo y repite dentro de ti, no para presentar un examen, sino para pasar el examen de la vida. Mi pasado nunca más, de verdad repítelo en tu mente, y si estás solo dilo verbalmente: mi pasado nunca más va a estorbar el futuro de los planes que Dios tenga para mí. Porque esto pasó con la esposa de Lot. Su pasado le arrebató su futuro, y así estamos a veces. Por ahí preguntaron que cuál es la definición de propiciación: intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro, para apaciguar esa ira. Digamos que sería la explicación más amplia y más exacta, ¿verdad? Cristo fue propiciación, intervino a favor nuestro para recibir toda esa descarga de la ira de Dios, que era en contra de nosotros. La recibe Cristo, ya no estoy bajo su ira, estoy bajo su gracia. Y vuelvo a leer dentro de esto, Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice, en el 15, perdón: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no puedes presentarte delante de Dios con miedo. Dios te llama al arrepentimiento, claro que sí, nunca he dicho que no, pero Dios no está esperando allá arriba, enojado, con una vara, esperando mandarte rayos del cielo, sino al contrario, cuando fallamos tenemos que acercarnos a Él más que nunca, urgentemente, ¿verdad? Buscando esa ayuda, pero también con la confianza de que sabemos que Él nos está esperando. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo recuerdo que antes de entender esto, cuando era adolescente, híjole, tantito me equivocaba y me daba terror salir de mi casa porque pensaba que sí me iba a caer un helicóptero encima, que me iba a caer una turbina de un avión o algo así por el estilo, ¿verdad? Y hoy en día creo que todos seguimos cometiendo errores y sería un grave error abusar de la gracia de Dios para hacernos patio y seguir viviendo con ellos, pero también es un grave error vivir con culpa y que esa culpa nos aleje de Dios. Y cuando me equivoco le digo, Señor, no está bien y tengo que remediar esto, pero te doy gracias porque tú me ofreces tu ayuda. Porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No dice porque Jehová extiende, sino porque Jehová sostiene. Es decir, Él no nos suelta de la mano. No te sueltes tú, mi hermano. No te sientas tan culpable por lo que hiciste, que pienses que Dios está enojado contigo y que no hay remedio para ti. Eres declarado justo,
tienes autoridad, ya no perteneces ni eres esclavo del enemigo, ni tiene la muerte autoridad sobre tu vida, y Dios, en tercer lugar, ya no está enojado contigo. Y dice, por último, Romanos 5, versículo 6, y esta es la favorita, mi favorita de todas las doctrinas de la salvación. Y ahorita te voy a explicar por qué. Es la que menos tiempo nos tomará explicar, pero es la que más me llega al corazón. Digo todas, pero este es como que el sello de la casa de todo. Es como que Dios cerró con broche de oro todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, Romanos capítulo 5 viene subtitulado como resultados de la justificación. Y dice en el versículo 6, porque Cristo, dice, es Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, como ya lo vimos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, ¿qué dice la Biblia? Reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación, como bien lo subtitula este capítulo, es parte del resultado de la justificación. No habría reconciliación sin justificación en términos estrictos y para ser claro doctrinalmente hablando. Primero soy declarado justo delante de Dios y eso me permite hacer las paces con Él. Pero digo que es la favorita de las doctrinas de la salvación porque hay mucha gente que a lo mejor ha creído y vivido una vida de justificación, una vida de propiciación, de redención, pero que en la práctica no han vivido la reconciliación. Déjame te lo explico. ¿Qué es reconciliar? Aquí no hay que ser erudito. Reconciliar es reconciliar. Cuando tú dices, me reconcilié con mi esposa, es, hicimos las paces. Estábamos en enemistad con Dios y ahora hicimos las paces con Dios. No por iniciativa nuestra, sino por la suya. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero ahí te va y con esto concluyo. No solo nos quitó la ira de Dios, no solo nos rescató del pecado, no solo nos dio la vida eterna, no solo nos quitó la culpa, sino que hizo algo enorme que es la reconciliación. Dios pudo haber dicho, mira, no descargué mira sobre ti, eres libre del pecado, ya no hay culpa, pero ahí te ves y que te vaya bien. En el cielo tienes vida eterna como esclavo, como siervo, pero no solamente nos dio la vida eterna, sino que nos dio la vida eterna, como ya lo vimos, como hijos. Y podríamos haber puesto como un punto aparte la adopción. La reconciliación quiere decir que nos volvió a unir a Él, que nos volvió a dar acceso gratuito a su presencia, que nos volvió a ofrecer su amistad, que se restauró la comunión que se había perdido en el Edén. Mis hermanos, hay gente que no vive una vida de reconciliación. La pregunta es, ¿puede haber justificación, propiciación y puede haber, ¿de qué más hablamos? Redención y adopción sin reconciliación? Insisto, en términos doctrinales, estrictamente hablando, no. La reconciliación es un efecto automático que surge de la justificación, pero en la práctica hay mucha gente que se ha vivido una vida de todo lo demás sin reconciliación. ¿Cómo es esto posible? Te lo explico con un ejemplo y con esto termino. La Biblia nos compara a nosotros, la iglesia, con una novia y afirma que Cristo es el novio y que en la eternidad nos uniremos con Él y en las bodas del Cordero nos convertiremos en su esposa. Hay matrimonios donde se pelean y se vuelven a hablar y aparentemente se perdonan y hay una supuesta reconciliación, pero donde los dos saben que todo es superficial, que ya no hay la misma intimidad ni comunión que había antes, que la relación se limita a cosas de los pagos, las cuentas, los niños, la casa,
pero no hay esa comunión porque no hubo en verdad una reconciliación. Y así es el tipo de relación que muchas novias tienen con el novio, que muchas personas dentro del cuerpo de Cristo tienen con Dios. Creen que Dios les perdonó, creen que tienen autoridad sobre el reino de las tinieblas, creen que Dios ya no está enojado con ellos, pero no ha habido una reconciliación, porque hace mucho que te apartaste de la intimidad y que no has regresado a donde el novio está esperando a la novia. Hace mucho algo rompió esa relación, hace mucho algo la enfrió y todo es simplemente intelectual, todo está aquí en la mente y crees lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero tú no has permitido que se lleve a cabo esa reconciliación. No has vuelto al corazón de la intimidad de Dios, en rendición a Él, en gratitud a Él. No ha habido nuevamente esa comunión que había cuando recién todo comenzó. Quizá ni siquiera fue el pecado, a lo mejor fue tanta actividad ministerial la que te fue apartando de Dios poco a poco, y al día de hoy te das cuenta que vives como si no hubiera habido reconciliación, vives como si Dios no te aceptara en su presencia, y Él lo hace. Es parte de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos sido reconciliados y por eso tenemos acceso, como ya lo vimos, al trono de la gracia, a su presencia, a la intimidad. Mi hermano, no eches en saco roto esa reconciliación. Vuelve al abrazo del Padre, vuelve a la comunión con Dios. Recuerda que ahí es donde todo comenzó. En un principio no querías servirle, querías conocerle. Conocerle te apasionó tanto que decidiste servirle. Y de repente, sin darnos cuenta, paradójicamente, el servicio que nace de la pasión fue reemplazando esa pasión. Y ahora solamente hay servicio rutinario sin comunión. Se perdió el efecto de la reconciliación y no nos dimos cuenta. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque es más que simplemente perdonarnos. Porque pudiste habernos dicho, mira, te libero de la condenación eterna, pero además nos diste la vida eterna. Y además nos las diste no como esclavos, sino como hijos. Y además nos diste tu bendición y tu favor y tu autoridad aquí en la tierra. Y además, por si no fuera suficiente, Señor, con una vida libre de culpa y con una vida donde nos permites volver a ti reconciliados contigo, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos perdón nuevamente por todas las veces que te hemos ofendido. Aprovechamos para ponernos a cuentas contigo y pedir que con tu sangre nos limpies de todo pecado. Y dile, Señor, yo recibo tu perdón, creo en tu perdón, creo que delante de ti soy justo, creo que ya no estás enojado conmigo, así que hoy me despojo de toda culpa, de toda vergüenza, de toda carga de mi pasado, no lo recibo más, porque si tú no me señalas, ¿quién soy yo para hacerlo, permitir que otros lo hagan, Señor? Recibo tu perdón y no le creo al acusador de los hermanos, a Satanás, el padre de mentira, que me ha querido apartar de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, tú ya no estás enojado conmigo, Señor, ahora estoy en paz contigo. Gracias porque hemos sido reconciliados, porque la relación fue restaurada. Y si yo lo había olvidado o dejado de aplicar en la práctica, Señor, hoy quiero aprovechar para volver a las bases de donde todo comenzó, Señor. En aquel día cuando no sabía todo lo que hoy sé, pero había un hambre de conocerte, unas ganas de querer estar contigo, Señor. Y no quiero que eso se pierda más, que eso sea la prioridad y que esa reconciliación tenga efecto no solamente en la prueba de un examen de teología, donde se evalúa qué tanto sé, sino que en la vida diaria, Señor, esté tan seguro de que es real lo que sé definir, que también lo sepa vivir. Que sepamos vivir en comunión contigo, que sepamos vivir sin culpa, que sepamos vivir con autoridad, que sepamos vivir agradecidos, que sepamos sobre todo vivir rendidos, Señor. Porque cuando alguien cree en todo esto, es imposible que abuse de la gracia diciendo, ay, como Dios es tan bueno, seguiré pecando porque Él me perdona y me ama como soy. No, quien piensa así no ha entendido nada. Quien lo ha entendido, Señor, es imposible no caer rendido y agradecido, quebrantado con un corazón que diga, Dios, ¿cómo puedo ser indiferente
ante un amor tan grande. Cuando entendemos esto es cuando se aplica la verdad de que te amamos porque nos amaste primero, porque tu amor nos enamora y no nos lleva a abusar de ti, nos lleva a servirte, a agradecerte, amarte, a buscarte, a honrarte, y es como queremos vivir. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque lo que era imposible para nosotros en la cruz del Calvario fue hecho posible. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, primo, por este bálsamo, ¿verdad? Para nuestros corazones, nuestras almas. Yo creo que el desafío para todos nosotros es claro, ¿verdad? El poder regresar a estas bases que son los fundamentos de nuestra fe. Y como decía Jesse, a partir de ahí, pues, seguir adelante, proseguir a la meta, como decía también Pablo. Mientras yo escuchaba también este mensaje, me acordaba de lo que decía Santiago ahí en el capítulo 1, versículo 25, que dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿verdad? Que esto habla de un esfuerzo por parte del creyente para ponerlo en práctica, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Dice, este será bienaventurado en todo lo que haga, ¿verdad? Entonces, el desafío fue claro, hermanos, no solamente escuchar como un sábado más este estudio, sino escucharlo y preocuparnos y esforzarnos por ponerlo en práctica y recordar que ya hemos sido hechos justos delante de Dios, que ya somos reconciliados con Dios, que Cristo fue propicio también por los pecados y pues bueno, todo lo que hemos visto en esta mañana. Gracias, primo, por esta participación. Que Dios te bendiga. Seguimos orando por tu ministerio, por tu familia. Siempre es una bendición tenerte con todos nosotros. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana, hermanos? Amén. Amén, amén. Hermano. Amén, amén. Amén. Pues gracias a Dios. Vamos a respetar el tiempo también del pastor. Siempre nos gusta terminar de una manera puntual. Sé que muchos tienen preguntas, ¿verdad? Y demás, pero Maestro nosotros lo queremos hacer pues solamente a través de la plataforma o en línea. Si alguien se quedó con alguna duda, para respetar el tiempo de Jesse. Y vamos a terminar con esta clase. Vamos a hacer algo que me gusta mucho, esta dinámica. A la cuenta de 3, todos abren sus micrófonos y se despiden del pastor Jesse, refiriéndole unas palabras. 1, 2, 3. Gracias, Bendiciones, Hermano. Bendiciones. Un abrazo. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Mira. Gracias a todos, gracias, primo. Gracias, bendiciones. Bye, bye. Hermanos, antes de que se sigan saliendo, solamente para recordarles que Bendiciones. ya iniciamos este ciclo, ¿verdad? De clases nuevamente. Ya a partir del lunes inician las clases de su plataforma, los que están en línea. El miércoles otra vez con el estudio de Lucas online. Les voy a compartir rápidamente se podría decir el calendario así de... No sé si se alcanza a ver, es el calendario de septiembre. Perdón, les quiero... Sí se ve. Sí se ve. Bien, ahí ya tenemos los miércoles agendados, ¿verdad? Con los capítulos 17, 18, 19 y 20. Por la gracia de Dios, el 24 de septiembre va a estar el doctor Armando también con nosotros impartiendo una clase máster para que lo vayan apartando. Van a poder invitar a familiares, ¿verdad? Que lo escuchen. Que va a ser un lindo tiempo con el pastor. Y bueno, este es el calendario de este mes de agosto, ¿verdad? También con los miércoles que vamos a tener, vamos a seguir viendo el Evangelio de Lucas 14, 15 y 16, la clase máster el 27, que es la próxima. Y bueno, recordarles que el próximo sábado también en presencial, ya es en el norte, en Toluca y en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro lo vamos a tener ahí en la iglesia junto con el pastor Alan. Vamos a tener un taller de evangelismo que va a ser de mucha bendición. Y pues bueno, hermanos, todo esto ustedes ya lo tienen en su
lo tienen en sus dispositivos, en los grupos de WhatsApp. Si no lo tienen, los calendarios y las actividades, por favor háganoslo saber, se los vamos a volver a enviar para que lo tengan presente y por la gracia de Dios continuar, ¿verdad? Con nuestros estudios teológicos, hermanos. Qué gusto verles, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso sábado. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, la bella Querétaro, ¿verdad? Estamos para servirles. Nos Pastor vemos. David, Bendiciones, hermanos. Gracias. Pastor David, Gracias. nos vemos, David.